en Ezequiel capítulo 18, verso 19 al 20. Dice así: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hubo un momento dado en que aparentemente el pecado del padre, ¿verdad?, era como que heredado. Y esto es precisamente lo que alude el texto. Nos está indicando aquí, el profeta está advirtiendo que va a llegar un tiempo en que ya el padre no será culpable del pecado del hijo, ni viceversa. Que cada cual era responsable. Y cuando usted va a ese capítulo de Ezequiel, capítulo 18, usted se va a dar de cuenta que la temática ahí es el alma que pecare. Eso quiere decir entonces que lo que el Señor está ahora dejándole saber al pueblo es que en cuanto pecar se refiere, esto era un asunto del alma, la esencia que nos identifica a nosotros, que ya esto no es sangre y esto no es ADN, es un asunto espiritual, es un asunto profundo, es un asunto del alma. El alma es lo que te identifica, es tu personalidad, es también conocido como la mente o el corazón, el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Quiere decir entonces que esta es la mejor forma de explicar de cómo podría una persona heredar lo que se llama el pecado o la naturaleza pecaminosa, que es en términos de la voluntad, en términos de la persona tomar una decisión propia y voluntaria de querer desobedecer a Dios y a su palabra. Porque bien claro establece ahí que Dios permitirá vida a las personas que guarden sus mandamientos, que vivan justo y recto. Y al que no, esa alma que pecare, esa alma morirá. Entonces ya usted está viendo que ahí no está hablando de sangre, no está hablando de ADN. En ningún momento el Señor por medio del profeta dijo la sangre que pecare o el ADN que se haya corrompido morirá. Dice el alma que pecare. Está hablando de la voluntad y la decisión propia de una persona que decide por encima de lo establecido querer desobedecer a Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque estamos un poco más cerca de poder contestar la pregunta que si Cristo era 100% hombre, ¿cómo es que no heredó entonces el pecado o la naturaleza pecaminosa? Y nuevamente, por más que expliquemos esto en sí es uno de tantos misterios que hay dentro de la palabra del Señor, así como lo es la Trinidad, así como es, ¿verdad?, el tema de aún de cómo Dios decidió ser hombre o humano en la forma de Cristo. Eso es un misterio. Eso no todo el mundo lo puede entender y comprender. Sabemos cuál es el propósito y la razón, pero lo que no entendemos es cómo. ¿Cómo es que Dios decide ser algo por primera vez que nunca había sido hombre en la persona de Cristo? Otro misterio es, que vamos a hablar un poco de eso más adelante, es esta unidad entre lo que es humano y divino en el caso de Cristo. ¿Cómo poder explicar eso? O cómo poder por lo menos entenderlo si no lo podemos explicar con detalles. Esto y muchas cosas más son misterios que realmente nunca vamos a poder entenderlo en su capacidad.
El problema con nosotros es cuando nosotros queremos seguir indagando tanto que nos volvemos locos, o incluso el indagar tanto está provocando que mucha gente dejen de creer. Ahora mismo hay varios videos donde salen algunas personas que ahora están tratando de desmentir la existencia o la deidad o la divinidad de Cristo. Y esto es peligroso, porque si Él no es divino y no tiene deidad, entonces ya nuestra fe por completo se derrumba. Y esto hay que realmente tener mucho cuidado con esto. La otra pregunta es que hacen las personas es que la Biblia dice que Cristo no tenía padre ni madre. ¿Cómo explica eso? Bueno, fácil, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice en ningún momento que Cristo no tenía padre ni madre. No lo dice. Ahora bien, donde las personas están usando, ¿verdad? Eso surge de un texto, ¿verdad? Que utilizan, que se lo voy a leer aquí. Sale en Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo y vamos a dar contexto de esto, porque esto es importante. Número 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese es el texto que utilizan muchas personas para decir, mira, Cristo no tenía padre ni madre. Primero que nada, el error que hacemos nosotros constantemente es, número 1, cuando no leemos las cosas en su contexto. Número 2, cuando nosotros no entendemos cómo y cuándo el autor utiliza una comparativa con el fin de presentar una verdad espiritual. Cuando nosotros no sabemos interpretar las comparanzas, entonces cometemos el grave error de que muchos han cometido. Vamos uno por uno. Primero que nada, el contexto. ¿De quién está hablando ahí? No está hablando, hay una comparanza, que es el segundo punto, entre Cristo y Melquisedec. Pero Melquisedec es un personaje real, fue una persona, un rey y un sacerdote que existió durante el tiempo de Abraham. Esto tú lo hallas en Génesis capítulo 14. Es más, en ese es donde primero vemos la mención de diezmar, donde Abraham diezma por fe a una persona que él estimaba como sacerdote y rey. Y esto es otro tema que no me quiero salir sobre el diezmo, si es válido o no. Pero es donde primeramente vemos ese intercambio, donde vemos que Abraham diezma de su botín el 10% a Melquisedec, y Melquisedec termina bendiciéndolo. Pero el tema ahí, el contexto ahí es Melquisedec. Melquisedec no es un símbolo, no es un figmento de la imaginación. Melquisedec existió. Ahora, lo que el autor de Hebreo está haciendo es comparando a Melquisedec con lo que es la figura de Cristo. Y donde la gente se confunden y hacen la confusión aquí es que lo que el autor está tratando de establecer no es genealogía, no es que usted ahora agarre eso y diga, mira, a ver, si Melquisedec no se le conocía, porque cuando dice que no tenía padre ni madre, no está diciendo que no tenía literalmente padre ni madre. Melquisedec nació, no es Adán. Adán no nació, Adán fue formado, al igual que fue Eva. Pero Melquisedec nació. Lo que el autor está queriendo decir es que no se le conoce el proceder de su madre y su padre, muy distinto a decir no tiene padre ni madre.
Cuando una persona dice, mira, tus padres están vivos, no, yo no tengo padres. No te está diciendo que no nació. No te está diciendo que apareció de la nada. Te está diciendo que no existen, que no están vivos o que no se conoce su proceder. Eso es lo que el autor está diciendo aquí en Hebreos, que Melquisedec no tenía padre ni madre y no había una genealogía. Es decir, no hay un récord histórico, genealógico, que tú puedas conectarlo a él. O sea, en ese momento no se sabía de él, no se sabía de dónde él salió, no se conocía de su proceder. Pero también esto en el sentido simbólico, lo que el autor está queriendo decir, que de hecho el tema aquí central es sacerdocio. Aquí esto no se trata de preexistencia. Esto está hablando de sacerdocio. Cuando usted lee el contexto de estas cosas, usted se va a dar de cuenta de que eso se trata el tema. Y lo que el autor está queriendo decir es que así como Melquisedec era el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote escogido por Dios, que él no era de la descendencia de Aarón, y ni iba a ser, obviamente, porque no había existido todavía. Recuerden que Melquisedec existió antes de Moisés y antes de Aarón. Entonces, lo que el autor está queriendo decir y hacer la comparancia es que así como Melquisedec, que no viene de la generación o la descendencia de Aarón, así mismito Cristo, que no es de la descendencia de Aarón, fue constituido como un sacerdote mayor para nosotros, que es decir, él intercede por nosotros. Está hablando de sacerdocio, no está hablando de preexistencia, no está hablando de más nada. Aquí lo que pasa es que nuevamente el autor está tratando de pintarte un cuadro profético de Cristo y utiliza la comparanza de Melquisedec. Por eso es que se le llama que Jesús vino según el orden de Melquisedec. Melquisedec no está relacionado a la descendencia de Aarón. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando aparece Moisés en la escena y comienza a establecerse el tabernáculo y las leyes, ¿quién es que de todas las tribus, quién es la única tribu que se le permite levantar sacerdote? La tribu de Leví, los levitas. No hay más nada. Ninguna otra tribu se le permite establecer sacerdotes. Porque de ahí es que sale el linaje de Aarón. Todos son levitas. El mismo Moisés no se estableció como sacerdote porque no se le permitía. Cristo entonces, ¿de qué tribu sale? No sale de Leví, sale de la tribu de Judá. Entonces vemos ahí la comparanza que está haciendo el autor es que Cristo es el sacerdote establecido por Dios, no por el hombre. Porque Aarón fue establecido por el hombre. Los hijos de Aarón fueron establecidos por el hombre. Y todos los demás sacerdotes establecidos por los hombres según la orden dada por Dios, que solamente los de Leví podían ser sacerdotes. Pero en el caso de Cristo, al igual que Melquisedec fue un sacerdote establecido por Dios, no por los hombres. El autor está diciendo, así mismito como es Melquisedec hecho a semejanza de Cristo, así mismito el sacerdote de Cristo es un sacerdocio establecido y perpetuo porque viene de Dios, no de los hombres. Eso es todo lo que está diciendo el autor. En ningún momento, y eso tú lo puedes hallar en la Biblia también, en ningún momento vemos que la Biblia anuncia que él no tiene padres. Sabemos que él no tiene padre varón. José solamente era el padre legal. Porque aquí a última hora no importaba, mira esto, cuando él fue registrado, aquí no importaba si él era biológico o no. Aquí lo que importaba era que cuando miraron la genealogía de Cristo, lo pudieron conectar a la descendencia de David. En toda la Biblia tú vas a buscar que él es del linaje de la raíz de David. No dice que de más ninguna otra cosa. Ahora, en cuanto sabemos que en cuanto a su raza, sus rasgos,
¿De dónde lo adquiere? Lo adquiere de María. Y aquí es donde hay un poquito de debate. No, no puede ser, porque entonces eso significa que él hereda la naturaleza pecaminosa. Mire, señores, si nosotros creemos que Dios es poderoso y puede hacer lo que Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera, ¿por qué no hemos de creer entonces que Dios le plació simplemente que el nacimiento virginal, milagroso como es, fuera de la manera que Él lo estableció? Ahora hay otra, vi también, estudié del por qué José no podía ser el padre biológico de Jesús, y es porque esto tú lo hallas en Jeremías capítulo 22. Vemos que hay una declaración de parte de Dios sobre un rey que eventualmente, cuando usted busca el linaje o la descendencia de José, José viene en parte de esa descendencia de ese rey que Dios había declarado que aunque estuviera pegado como un anillo en su dedo, lo arrancaría. Y declaró unas palabras proféticas que nunca saldrá un rey que se sentara perpetuamente. O sea, declaró algo sobre ese rey en particular. Jeremías capítulo 22. Léalo para que usted vea. Y usted vaya ahí, creo que comienza en el verso 22 en adelante. 22 al 30 de ese capítulo, y usted va a ver que está hablando de ahí de una palabra profética declarando que nunca reinaría su descendencia. Dios habló de entregárselo a Nabucodonosor para que fuera un esclavo y que moriría en esclavitud. O sea, declaró unas palabras bien fuertes sobre la vida de ese personaje, y sale a descubrir que la descendencia de José, que vendría a ser el padre legal de Jesús, venía de esa descendencia. Entonces queda claro entonces que la razón por la cual no podría ser biológico, número uno, era porque Cristo tenía que ser puro. No podía. Recuerden que siempre se ha creído que la raza o la naturaleza pecaminosa, que es otra teoría que puede ser derrumbada fácil, venía mayormente de los genes del padre. Pero si nosotros llegamos a estipular eso o a pensar que ese es el punto, entonces es como entonces insinuar que la mujer no tiene posibilidad de cargar con un ADN o con una naturaleza o con lo que sea pecaminoso. Y no es así. Ambos, tanto mujer como hombre, tenemos nosotros la naturaleza heredada de Adán en términos cuando se trata de pecado. Recuerden que nuevamente esto no tiene que ver con sangre ni ADN, porque Adán y Eva no tenían en ellos pecado. Nada en la sangre de ellos estaba corriendo que indicaba que ellos estaban ya corrompidos y que ya tenían en ellos la semilla sembrada en ellos de pecar, sino más bien que esto fue una decisión voluntaria después de haber recibido órdenes específicas. Eso queda claro. Que esa es una de las razones por la cual también no podía ser José el padre biológico, pero también porque obviamente tenía que ser, ¿verdad?, específicamente hijo de Dios. Tenía que venir con esa simienta, ¿verdad?, esa creación específica de parte de Dios. Entendemos, lo voy a poner de nuevo, que cuando habla de Hebreos 7, del 1 al 3, hay una comparanza. Y aquí es donde nosotros tenemos que también saber entender cuando hay similitudes, comparanzas, metáforas, etcétera. Porque de lo contrario no vamos a poder entender de lo que se trata el texto. Aquí el texto está hablando de Melquisedec como sacerdote y rey, pero también está estableciendo la comparanza de Cristo con Melquisedec y cómo, así como Melquisedec no venía de la descendencia de Aarón, tampoco lo era Jesús. Y por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec era establecido por Dios. O sea, y cuando también habla
de que no hay forma de registrar el proceder de los padres y la descendencia de Melquisedec. No está diciendo que él no era, que él nació de la nada. No está implicando eso. El problema es que yo siempre le he dicho, cuando la gente lee la palabra sin considerar el contexto, sin considerar la temática, sin considerar que hay que volver a los manuscritos originales para poder entender esto, pues entonces cometemos numerosos errores y luego las enseñanzas vienen en base de esos errores, vienen descansando con todos esos errores. Eso es bien importante que nosotros entendamos eso. Ahora, también está la otra parte. Dice, no, pero que la Biblia claramente establece que Cristo es considerado el segundo Adán. Y esto está detallado. Vamos a leerlo según la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, 45 al 47. Mira lo que Pablo dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Está hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nuevamente, aquí en ningún momento está estableciendo un argumento en términos de biología. No está estableciendo aquí un término de nacimiento ni nada de eso. Lo que aquí Pablo está comparando que Adán, el primer Adán, es obviamente un hombre que fue formado de la tierra y que se le dio un alma, ¿verdad? Donde se convirtió en un alma viviente, pero que Cristo, que sabemos que procede de Dios, porque es Dios quien viene de él, es Dios en forma humana, teofonía, que eso es lo que significa el término teofonía, es la encarnación de Dios en forma humana. Es la mejor forma de Dios manifestarse ante con los hombres. Es la mejor manera de que Dios pudo revelársela a la humanidad. Tenía, porque no hay hombre, la Biblia dice que no hay hombre que haya visto a Dios y que viva. El único que tuvo de cerca de ver a Dios fue Moisés y solamente vio sus espaldas. Eso queda claro, mi amado, que aquí no está estableciendo, ¿verdad?, una idea para usted ahora decir, mira, ve, si él vino del cielo, entonces obviamente no nació normal. No. Sabemos que Cristo nació normal. Nació normal. Rompió vientre, fue circuncidado. Sabemos que vivió una vida normal y sobrenatural al mismo tiempo. Fue un ser humano de carne y hueso. Recuerden esto también, mis amados. Si nosotros, nuevamente hay tantas preguntas que pueden surgir de este tema nada más, pero si Dios también tiene el poder para hacer lo que Él quiere y como Él quiere, entonces ¿por qué pasar por todo el proceso de nacimiento? ¿Por qué pasar por todo el proceso de las etapas de crecimiento de niño, o sea, de infante, de niño, de juvenil, joven adulto? O sea, y de adulto, ¿por qué pasar por esas etapas de procesos de crecimiento? ¿Por qué no simplemente permitir que la historia nos diga que apareció este hombre de la nada? ¿Por qué entonces Dios querer pasar por todo ese proceso? O sea, eso es una pregunta válida si nosotros simplemente no queremos creer que Dios, Cristo, podía tener un ADN y que para poder catalogarse, ser un hombre, un humano verdadero, genuino, que tenía que tener algunos rasgos humanos. Y la razón posiblemente es porque, nuevamente, como dije al principio, es porque si las personas chocan con esta realidad, que esto puede ser posible y probable,
piensan que eso va a derrumbar sus creencias. Van a pensar que de momento, no. Si Cristo entonces tenía el ADN, entonces aquí hay gato encerrado. No, ¿por qué? ¿Por qué? No hay nada histórico que indique que Jesús vivió como tú y yo, como un ser humano normal, en el sentido de que nunca se le escuchó escándalos. No era un hombre que se pasaba en fiesta y vacilando en él como lo hacemos tú y yo. No, nunca vemos que fue un desordenado, que vivió una vida al garete. Nunca vimos eso. No hay registro que indique que él vivió ese tipo de vida y que su conducta fuera una que lo pudiera descalificar, como hoy en día hacemos nosotros, que tan pronto escuchamos un escándalo de algún ministro, rápidamente nosotros pensamos que tenemos la autoridad para descalificarlo. Nunca escuchamos nada de eso de Jesús. El hecho de que usted piense que si usted descubre que él tenía cromosomas y que tenía un ADN, que eso de momento ahora lo hace pensar a usted que entonces hay algo raro, que puede ser que haya algo más allá de la cual usted ahora necesita indagar, porque eso puede derrumbar tu fe. Entonces, yo supongo que, bueno, yo puedo seguir haciendo muchas más preguntas. ¿Por qué entonces, si tú consideras que él no podía hacer este tipo de clasificación humana, que era sobrenatural, extra mega, imposible de creer y de entender este tipo de humano? Entonces, ¿por qué eso todavía no ha cambiado tu vida? ¿Por qué esa noticia, esa creencia, por qué eso no ha cambiado tu forma de ser? Yo puedo hacer esa pregunta. Yo estoy en mi autoridad de hacerte esa pregunta. Porque entonces, si tú crees que él es totalmente divino, que él no compartía ningún tipo de rasgo humano, que no había en él ningún tipo de ADN, que no había en él ningún tipo de cromosoma que lo identificara como un ser humano y que le diera a él la característica que tenemos tú y yo. Entonces, ¿por qué eso no ha cambiado tu forma de ser? Porque tú continúas con la vida que tú llevas. O sea, por eso ahora entendemos lo que también la Biblia habla de que él, sin pecar, fue tentado como nosotros. O sea, es decir, ahora él nos entiende. Él entiende tu situación, él entiende todo lo que tú pasas, él entiende tus frustraciones, él entiende en los momentos en que tú pasas un momento de debilidad, de falta de fe. Todas esas cosas las vivió Jesús, pero sin pecar. Es decir, sin el pensamiento de desobedecer a su Padre, a Dios, a su ley, su palabra. Dice la Biblia que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y lo hizo. Cumplió con todas las profecías. Cumplió con la profecía de Isaías 7:14, donde se anuncia, ¿verdad?, de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, niño. O sea, está hablando, y también Isaías 9:6, que habla también, y habla y utiliza los términos intercambiables de niño e hijo para indicar que, claro, una cosa es niño, otra cosa es hijo. Digo, un niño nos nace, un hijo nos es dado. O creo que es al revés. Pero la cosa es que está identificando las dos naturalezas distintas. Cuando habla de niño, está hablando en la manera en que viene en su forma humana. Pero cuando está hablando de hijo, está hablando dado de parte de Dios. Lo cual también podemos hablar de lo siguiente, de lo que se llama la unión hipostática. La unión hipostática es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, tanto divina como humana, que en nuestra teología cristiana se atribuye a quien es la persona de Cristo. Entonces, esta unión hipostática es la que nos permite entender cómo es posible que Cristo podía ser humano y a la misma vez Dios, sin naturaleza de pecado ninguna. Entendemos por qué
no se le permitió que el hombre tuviera parte en proveer su simienta, que Dios mismo quiso ser el que estuviera envuelto con el nacimiento de Jesús, pero que al mismo tiempo su misericordia se mostró al escoger a una mujer que era descendencia judía y que halló gracia en ella. No significa que ella no tenía la naturaleza pecaminosa, que de hecho esto es lo que, ¿verdad? En cuanto a catecismo se refiere, los católicos enseñan que es posible que María no tenía y no poseía la naturaleza pecaminosa, pero ese argumento, esa teoría también se cae porque no es así. Vemos que ese no es el caso, sino más bien que al Señor le plació escoger. Recuerden, mi amado, que usted tiene que entender que cuando se trata de elección de Dios, Dios no está escogiendo en base de que si eres hallado con la naturaleza pecaminosa o no. Porque entonces nadie podría asumir un ministerio. Aquí es donde también se derrumba el argumento. Si se trata de naturaleza pecaminosa, ¿qué hacemos nosotros pastoreando? ¿Qué hacemos nosotros evangelizando y predicando? ¿Qué hacemos nosotros asumiendo un ministerio? Entonces la gracia de Dios no se mostraría. La misericordia de Dios no se manifiesta. Quiere decir entonces que la elección de Dios no es en base de si tú eres bueno o malo, preparado o no. Es en base de gracia. La salvación no es en base de que si tú tienes la naturaleza pecaminosa heredada o no, es por gracia. Por eso que dice, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. María entonces fue escogida por gracia, no por lo que ella haya hecho, o porque ella nació sin la naturaleza pecaminosa, es por gracia. A Dios le plació escogerla a ella, que era virgen. Y recuerden que el término virgen yo lo di hace un tiempo atrás, cuando estuve dando el estudio de Apocalipsis, que tiene varios términos, pero en este caso está hablando de una mujer que no había conocido varón. Y Dios vio el momento oportuno. Este es el momento para yo venir y cumplir con la profecía. Una mujer virgen dará a luz. Y para también comenzar la profecía dicho cientos de años antes, que comenzó en Génesis 3:15, cuando le habló a la serpiente y le dijo, habrá enemistad entre la mujer, ¿verdad? Y la serpiente, entre tu simiente y la de ella. Y no estaba hablando obviamente de una sola persona, sino a través de la generación, pero Dios esperando el momento oportuno que ese momento en la historia ocurriera. Cuando María es escogida, ella se iba a considerar como esa mujer que iba a dar a luz a esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Todo esto es profético. Tenía Jesús ADN. Hay una gran probabilidad y posibilidad, claro que sí, ¿por qué no? No hay razón por la cual nosotros querer descartar eso de por todo. No lo estoy dando por asentado, porque yo no he probado su sangre. Yo no la he tenido en mis manos para yo llevarlo a un laboratorio y sacar las pruebas. El video que ustedes vieron anteriormente mostraba a Ron Wyatt aparentemente encontrando esa muestra, llevándolo a un laboratorio serio, un laboratorio que fuera de confianza, y descubrieron ellos un laboratorio aparentemente judío.
y descubrieron que esa sangre no tan solamente era sangre humana, sino que era sangre viva. Pero por encima de eso, que esa sangre no tenía los 46 cromosomas que normalmente un ser humano debería de poseer. 22 de la madre, 22 del padre y los últimos 2 que identifican el sexo. No solamente en Cristo se halló 24 cromosomas. 22 de la madre y una X de la madre y solamente una Y que no tenía ningún vínculo de algún varón terrenal. Y sabemos que la razón es porque la concepción milagrosa fue producto del poder y de la gracia de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, quien atribuye el rasgo humano cromosómico para que Jesús naciera con todas las características de un ser humano. ¿Podía Dios haber formado a Jesús como formó a Adán? Claro que sí, pero no lo hizo. Quiso que, nuevamente, misteriosamente, Dios quiso escoger nacer de esta manera. ¿Quién soy yo para argumentar y cuestionar de por qué Dios hace las cosas? Y yo creo que ese es el problema de la gran mayoría de muchas personas y de muchas denominaciones que quieren tratar de cuestionar lo que no tienen autoridad para cuestionar. Quieren tratar de redefinir lo que no se le ha dado autoridad para redefinir. Quieren tratar de buscar y tratar de indagar más profundo cuando en realidad lo que tenemos es lo que debemos atesorar. Porque a última hora, estudiar y buscar más profundo no nos va a cambiar. Si se dijera que lo que tú descubrieras te fuera a cambiar en una persona diferente, pues menos mal, yo diría, pues está bien, investiga, descubre. Porque si eso te va a cambiar en una persona diferente, gloria a Dios. Pero no. Hay gente que descubren, estudian, profundizan y terminan siendo unos herejes. Terminan confundiendo a otros y por encima de eso, que yo creo que es peor, terminan idolatrando a las personas que ellos creen que ellos son los que tienen la verdad. Y yo no sé qué es peor. Si andar confundido y ciego o creer en una persona y decir, no, si él lo dice, es porque es así. No, yo no vine a establecer aquí nada. Yo lo que a mí me estuvo curioso, surgió de una plática y yo dije, sería bueno hablar del tema. Y estoy seguro que esto hay muchísimas personas, doctores, científicos, biólogos, arqueólogos, que pueden profundizar más en este tema. Pero yo te aseguro que sea de cualquier forma que se establezca, si tiene o no tiene ADN, eso no cambia para mí nada en cuanto a la persona de Cristo. Porque existió, mira, nació, vivió, ministró lo que iba a ministrar en el tiempo determinado. Fue entregado a muerte, murió y resucitó. O sea, todas estas cosas están registradas. Hay evidencia de eso. De eso estamos claros. Pero yo pienso y creo que sí era posible y probable que él tenía ADN, que él tenía cromosomas, que pudieron genéticamente formarlo en la persona que él era. O sea, físicamente. Él comía. Y si comía, tenemos que asumir, mi amado, que ingería, que tenía necesidades como nosotros también, como los seres humanos. Hemos de asumir que se cansaba. La Biblia dice que se cansaba. Había momentos de cansancio, de fatiga. Había momentos de hambre. Implicar que él no era 100% humano trae esto abre muchísimas preguntas. Si no era humano, ¿de dónde viene el cansancio? ¿De dónde viene la habilidad de poder dormir? ¿De dónde viene la habilidad de él sentir todas las emociones que sentía? Enojo, ira. Había momentos que él se iraba.
de dónde vienen estas reacciones de él emocionales, de él virar las mesas de los cambistas? ¿De dónde viene esta reacción él de sentirse un poco molesto y enojado cuando venían los fariseos a probarlo y a tentarlo? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene la osadía de Satanás a parecérsele para tratar de tentarlo en cuanto a lo que el mismo diablo entendía que era naturaleza humana? ¿De dónde viene ese atrevimiento de decirle a Cristo: yo sé que tú tienes hambre, convierte ese pan, esas piedras en pan? O sea, yo creo que, como dije al principio, si se descubre, si la gente descubre que entonces él sí tenía, había probabilidad y posibilidad de que él pudiera contraer y tener un ADN, no con el fin de nosotros poder identificar su proceder ni nada. Recuerden que en ese tiempo no había forma. La razón por la cual esto está trayendo temas ahora a descubrir es porque estamos en un nuevo tiempo tecnológico donde todo esto ahora se descubre. Se descubre el ADN, se descubre que si moléculas, cromosomas, etcétera. Se descubre cómo es que una persona adquiere su sexo. Se descubre todas estas cosas. Entonces, de aquí es que surge ahora el interés de querer saber y decir: si así es que se forma una criatura, si los rasgos humanos son identificados y clasificados en base de los genes de la madre y los padres, y esto por medio de cromosomas, sería probable y posible que Jesús también adquirió sus rasgos, aunque sea por lo menos de la madre, de parte de la madre, porque de parte de la madre es donde único vemos que él adquirió los rasgos. Aparte de que si tú me dices a mí que no es posible que él tenía ADN, ¿cómo explicamos el color de cabello, el color de piel? ¿Cómo explicamos el color y la distinción de los ojos, los rasgos faciales? ¿Cómo podemos distinguir la forma en que va a ser el cuerpo si no tenía ADN? O sea, no tiene sentido. Con esto tampoco estoy, o sea, esto no es para motivo de decir si tenía ADN. Quiere decir entonces que él era imperfecto en el sentido humano. No hay nada que indique lo contrario. O sea, no hay nada que indique que él, ¿verdad? La Biblia nos dice que él no era perfecto. O sea, él era perfecto en el sentido de 100% humano. Y cuando habla de 100% humano, está queriendo decir que él tenía toda la esencia, toda la naturaleza humana. Era como tú y yo, pero en su versión más perfecta, porque contenía también lo que es la unión hipostática. Tú y yo no tenemos eso. Si técnicamente, si nos vamos a lo que ahora somos, nueva criatura en Cristo, pues técnicamente nosotros somos una versión de lo que es una unión hipostática. ¿En qué sentido? En que somos seres humanos, pero que al aceptar al Señor y tener ahora la morada del Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos también en lo que se llama una unión hipostática. Porque ahora el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, mora en nosotros. Y a la misma vez somos también, en ese sentido, no me malinterpreten, también divino. Porque tenemos esa esencia de Dios en nosotros. Entonces, esto es interesante. Y es algo que no cambia la esencia de Cristo, no cambia mi forma de pensar, no cambia mi fe. Cristo sigue siendo el perfecto ejemplo para nosotros. Es Dios. Nunca dejó de ser Dios. No hubo ningún momento en la historia, en su existencia, que dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. Pero hay evidencia de que estuvo en nosotros en la forma de un hombre. Y podríamos hablar también de lo que significan los diferentes términos de hombre.
Pero nuevamente, el problema que tenemos muchos de nosotros es que nos enredamos tanto en los términos que en ocasiones, mi amado, nosotros lo que estamos también haciendo es como que controlando lo que Dios puede y lo que no puede hacer. Lo que Dios es capaz y lo que no es capaz de hacer. Y ese es un problema también, que en ocasiones no nos damos de cuenta. Si yo establezco unos parámetros y unas normas en cuanto a la palabra de Dios, pues yo lo que voy a tratar de argumentar es que en base de lo que yo creo, yo limito a Dios de Él hacer algo, cuando en realidad es todo lo contrario, porque Dios puede hacer como Él quiera. Constantemente yo escucho gente decir eso, no, Dios hace como Él quiera. Ok, entonces, ¿por qué lo limitamos? ¿Por qué limitamos su poder? ¿Por qué limitamos su capacidad y su habilidad de hacer como Él mejor le plazca? ¿No fue Cristo circuncidado? Y si fue circuncidado, ¿no hubieron testigos presenciales que pudieron observar que hubo sangre? Sí, la sangre de Él es preciosa, claro que sí, porque en la sangre de Él no había la contaminación de parte del varón. Su concepción es milagrosa porque no hubo cromosomas de parte del Padre. Fue obra del Espíritu Santo. Y la identificación, el único cromosoma que había era Y y tampoco fue contribuido por parte de un hombre terrenal. Vino de parte de Dios. Completamente y totalmente. Que es un milagro de por sí, porque un ser humano, mire esto, un ser humano no puede tener ni menos ni más de 46 cromosomas. ¿Tú sabes lo que pasa si una persona tiene más o menos de 46 cromosomas? Puede salir deformado, sale con Down syndrome, puede salir, no sé, con ciertas discapacidades. El hecho nada más, sea que no tenga cromosoma alguno y que haya sido una obra completa y total de Dios, eso es un milagro como quiera que sea. Porque no es posible que un ser humano nazca sin ningún cromosoma y salga totalmente bien. Como que tampoco es natural que una persona solamente salga con 24 cromosomas y al nacer salga bien. Eso es un milagro como quiera que sea. Lo quieras creer que es totalmente de Dios o parcialmente Dios y parte de los rasgos de su madre María. Y cuando hablo de su madre no estoy hablando, entienda lo que quiero decir, o sea, madre sustituta en el sentido humano. Así Dios lo quiso. Ahora, esta es otra pregunta y con esto cierro. Las personas preguntarían, si entonces Cristo nace, ¿verdad? Nace de María y adquiere los cromosomas de ella y el ADN de ella, entonces, ¿por qué no venerar a María? Y esta es precisamente la razón por la cual los católicos veneran a María. Pero no hay nada en la Biblia. Vamos a establecer eso desde un principio. El mismo Jehová Dios estableció que nosotros no deberíamos de adorar a nadie, a ninguna imagen, a nadie, a ningún hombre ni nada. Solamente Dios se lleva toda esa gloria. Pero aparte de eso, en ningún lado en la Biblia vemos que hubo una orden de honrar, ni adorar, ni venerar, ni nada, ni darle pleitesía a María en ningún lado. En ningún lado. Es más, ni el mismo Cristo. En una ocasión se le acercaron y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos, los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, en ningún momento él estaba descartando y despreciando a María.
y a sus medios hermanos. Lo que él estaba, uno tiene que profundizar y no quiero profundizar en eso, pero hay que nuevamente entender el contexto de las cosas. Y ese es el problema de nosotros, que no entendemos. Nosotros queremos leer y querer enseñar lo que entendemos sin indagar a profundo por qué él actuó de esa manera y por qué se refirió de esa manera cuando le avisaron sobre su madre. En ningún momento está diciendo y descartando. ¿Ve? Él mismo ni la quiso reconocer como madre. Sabemos que ese no fue el asunto, pero la pregunta es, si es así, ¿por qué no adorar a María? Bueno, porque hay un mandato claro de que eso no se hace. Nosotros no estamos aquí para adorar a más nadie que no sea a Dios, que no sea la esencia de Cristo, que es el único que puede recibir esa pleitesía, esa adoración, esa gloria. Es el único que intercede por nosotros, no es María. Entonces yo entendería que hay confusiones, hay debates y hay razón por la cual que esto puede ser un poco conflictivo para algunas personas. Pero en cuanto a mí se refiere, el tema es interesante. El tema merecía un poco de, ¿verdad? De observación y de análisis, pero no daña la imagen de Cristo para nada. ¿Es probable? ¿Es posible? Yo digo que sí. Y aunque no fuera así, no es como quiera que sea un nacimiento milagroso. ¿Cumplió Dios con su profecía y su palabra? Sí, hasta el último momento en que Cristo suspiró y entregó su espíritu al Señor, cumplió con todo. Y hasta el sol de hoy está intercediendo por ti y por mí, porque eso fue lo que Dios quiso desde un principio. Así que esperando que nuevamente no estoy plantando una doctrina nueva, ni busco tampoco confundir a nadie. Simplemente usted crea lo que usted quiera creer. En cuanto a mí, yo sí pienso que tenía ADN. No hay forma de yo comprobarlo porque yo no saqué pruebas, ni muestras, ni nada. Pero yo sí que pienso que lo tenía. Creo que es la manera justa para realmente poder relacionarse y familiarizarse con el ser humano. Que cuando se habla de sentir angustia, que él pueda entender verdaderamente lo que es estar en angustia, porque él lo experimentó en carne y hueso. Que cuando se habla de que él pudo relacionarse con nosotros, pero sin pecado, y que experimentó todas las dolencias, pues que se puede entender que era porque era un ser humano total, hecho y completo. Y que ahora nosotros tenemos a alguien que nos pueda entender. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mis hermanos. Gracias por la sintonía. Disculpen por la transmisión. No nos quiso grabar en vivo, pero esto lo tengo para que usted lo pueda ver con tranquilidad y pueda, ¿verdad? Entonces usted hacer su propio análisis y usted tome su propia decisión. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar en sintonía. Se despide su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Chao.